entonces sos parte del Club del Helicóptero. Sí. Sí, yo pienso, no, este gobierno es una calamidad. Esta idea de la formalidad a los 4 años, no sé. Cuando el pueblo. A ver, no soy parte del Club del Helicóptero porque ninguna persona, por su decisión personal, puede acabar con un gobierno. Ni un partido político. Eso no. Los que vivimos el 20 de diciembre y el 19 de diciembre. Bienvenidos a Periodismo y Punto. Hoy estamos con Gabriel Solano, legislador porteño. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos iniciando este ciclo de entrevistas con distintas personalidades de la política y de la cultura argentina. Y nos pareces un personaje bastante interesante para conocer. Estas entrevistas... El personaje lo tomo... No, broma. Son... Para aflojar. Saliendo de las entrevistas típicas de hoy en día, que son más sobre la realidad, vamos a tratar de ir atemporales y a conocerte un poco más. Dale. Así que vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo llegó la militancia a tu vida? Porque imagino que ante todo te consideras un militante. Sí, me autopercibo, como se dice en la actualidad, un militante. Soy un militante de toda mi vida porque empecé a militar de pibe a los 17 años. Pero tenía ya interés en la política, siempre tuve interés. Aunque mi casa no era una casa de militantes, a veces conozco muchos compañeros que militan o compañeras que militan que vienen de familias militantes, no es mi caso. Pero a mí siempre me interesó y ni bien tuve la posibilidad de vincularme con la militancia más organizada, más orgánica, lo hice y bueno, acá estoy. Ya hace que milito muchos años. O sea, tuve que cumplir 50 años, así que... No lo parece. Bueno. Eso siempre sorprende cuando Gracias. Este año cumplo 50 años, con lo cual hace más de 33 años que milito. ¿Y siempre el trotskismo, siempre en la izquierda? Siempre a la izquierda, pero tuve un paso fugaz por el Partido Socialista Democrático, de Alfredo Bravo, uno se acordará. O sea, fugaz. Y después el Partido Obrero siempre. ¿Y por qué el Partido Obrero? Porque, mirá, antes de empezar a militar en el Partido Obrero, incluso cuando militaba en el Partido Socialista, siempre me atrajo algo del Partido Obrero. Sus posiciones políticas, cierta, ¿cómo te puedo decir? La parte positiva de una cosa implacable, intransigente, de posiciones firmes, me parecían interesantes. Digo, aparte, bien tomado, porque capaz algo muy firme puede no ser reflexivo, yo por eso digo, en el caso bien tomado, ¿no? Y bueno, cuando conocí el Partido Obrero desde adentro, ya no desde que uno puede ver por televisión a tal o cual dirigente de nuestra organización, me interesó mucho. Y bueno, me parece que es el partido que en Argentina más firmemente lucha en defensa de los trabajadores y por una causa socialista, que es finalmente mi objetivo. Así que bueno, por eso estoy en el Partido Obrero ya, te digo, hace más de 30 años. Y aclaraste lo del paso fugaz por el Partido Socialista, digamos. ¿Por qué esa aclaración y por qué te fuiste y por qué fue fugaz, digamos? Fugaz porque tuve poquito tiempo. Lo aclaro porque no diría que milité en el Partido Socialista, tuve menos de un año. Y bueno, me vinculé cuando empecé a estudiar en el CBC de Avellaneda, yo soy de zona sur, soy de Escalada, de Lanús. Empecé a estudiar en el CBC que está en Avellaneda y había un montón de pibes que eran del Partido Socialista. Pibes macanudos, luchadores, y bueno, me vinculé con ellos y empecé a militar donde estaban ellos. Claro. Pero ellos estaban más a la izquierda que el Partido Socialista, por eso me interesaron sus posiciones. Después cuando conocí más el partido, me di cuenta que no era el lugar donde yo tenía que estar. Y bueno, por eso fue fugaz. Lo aclaro solamente, no por... Cada uno viene de la experiencia que tiene, Sí. de eso no reniego, ¿no? Y ahora, ya que nombraste el CDC, hay un montón de aristas para ver, ¿por qué pensás que el presidente Milei ataca directamente a la UBA con nombre y apellido, más que otras universidades nacionales, con el tema adoctrinamiento y con un montón de otras cuestiones que ataca que ya tocaremos? Mirá, hay muchas respuestas posibles a eso. Posiblemente el presidente tenga una carga de prejuicio grande también frente a la universidad pública, por sus planteos, por su estrategia. Coyunturalmente yo creo que también tiene que ver con que está justificando un ajuste. Si vos decís, mira, yo a esta gente la voy a cagar de hambre, si es gente buena,
no es buena prensa. Si yo digo que son un grupo de adoctrinadores de niños, pienso que puedo ganarme a la sociedad a la posición de sacar el presupuesto. Creo que tiene que ver especialmente en esta coyuntura con una decisión del gobierno de aplicar una reducción presupuestaria de muchas áreas que tienen que ver con la vida social y específicamente también con la universidad. Entonces creo que eso es lo que él está haciendo. Más allá de eso, yo pienso que tiene un prejuicio fuerte contra la universidad pública, debe defender universidades privadas de diverso tipo. Él ataca a la educación pública como una especie de adoctrinamiento, pero mira, yo hice el secundario en una escuela católica. Eso es adoctrinamiento. Porque una escuela religioso. Un adoctrinamiento que yo defino como anticientífico y por lo tanto antipedagógico. Porque si a vos te quieren enseñar una suma de prejuicios que tiene una determinada comunidad religiosa, no se condice con la educación. De hecho, la educación, la ciencia, pudo avanzar en tanto y en cuanto fue negando los prejuicios religiosos. Es decir, en un momento pensábamos que el sol iba a la tierra y no al revés. A quienes descubrieron que no era así, la iglesia fuertemente se agarró con ellos. Todo conocimiento científico tiene que negar los prejuicios religiosos. Y hoy en Argentina tenés, pues fíjate qué interesante, la ciudad de Buenos Aires, hoy de Argentina, la mitad de la matrícula, más o menos, la educación media, en manos privadas. Y de ese universo de escuela privada, una parte sustancial es confesional, la mayoría católica o de otras confesiones. Quiere decir que el presidente habla contra el adoctrinamiento de la universidad pública, pero nada dice del adoctrinamiento real que existe de la escuela confesional. Entonces, ¿por qué ese silencio? Viniendo aparte de alguien que se supone que es liberal, es una especie de cómplice del oscurantismo clerical, ¿no? Eso, porque después el adoctrinamiento bien tomado, no hay que tomarlo mal, es decir, un adoctrinamiento supone una doctrina. Una doctrina, si uno la explicita, se puede desenvolver en un debate. Claro. Yo lo que estoy en contra es el adoctrinamiento que hizo el presidente en esa escuela que fue cuando fue inaugurado el ciclo electivo, sí. Porque él ahí lo que hizo fue dar un discurso donde atacó a la izquierda, atacó al socialismo. ¿Te acordás ese que se desmayaban? Sí, que bromearon con los chicos que los chicos se desmayaban, parecía zurdo, se desmayaban. Pero los pibes que estaban ahí no podían retrucarle. En cambio, una escuela que sea democrática, existe la libertad de cátedra para el docente y tiene que existir la libertad del estudiante de debatir al docente, especialmente en la escuela media, ni que hablar de la universidad. Y ¿no? por ejemplo, vos decís en la universidad, supongamos, para salir de las ciencias sociales, yo estudié ciencias sociales en universidad pública, así que más o menos conozco, pero pongámosle, igual si la economía es una ciencia social, pero vamos a ir a economía, una cátedra donde el profesor abiertamente dice voy a enseñar Keynes, por ejemplo. Eso, vos decís que el alumno tiene la capacidad de debatir con el profesor, decir, mira, yo no creo que Keynes sea el lado correcto por esto y esto. A ver, vamos por parte. Primero, la Universidad de Buenos Aires, yo no estudié la carrera de economía, pero conozco mucha gente que la estudió. Esta idea que la Facultad de Económicas, la carrera de economía, es una carrera marxista, es un despropósito que no tiene que ver con la realidad. Si algo falta en la carrera de economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, son materias de orientación marxista. Eso no hay. La inmensa mayoría de las materias tienen que ver más con una orientación a la cual el presidente se puede sentir más o menos representado. Ahora, yo no capitalismo, decís vos. Sí, pero no solamente capitalismo, ni siquiera keynesiana la mayoría de ellas, ¿no? Ahora, yo soy partidario de una libertad de cátedra. Eso es un principio, no es que lo defiendo yo. Eso es un principio que está en la reforma universitaria de 1918. Porque, sobre todo en la universidad, donde no estamos hablando de chicos de 6, 7 u 8 años, donde uno puede entender la capacidad de rebatir lo que dice el docente de parte de un chico es menor porque todavía no tiene los elementos de juicio y el conocimiento necesario. La universidad sí. Y en tanto uno puede elegir y el docente puede dar su materia, y uno en ese debate puede ser formativo, yo no veo ningún problema en eso. No veo. El problema es que justamente lo que falta en la universidad pública son materias que yo me sienta más identificado por su orientación. Ahora, yo no es mi exigencia que quienes tienen puntos de vista distintos al mío no puedan darlo. Claro.
No, es ajeno a mi forma de pensar. Al revés, me gustaría una universidad todavía donde exista más esta cátedra libre, la posibilidad de contrapuntos. En cambio, el presidente, yo lo veo en otra tesitura. Quien no piensa como él, aparte de la escuela austríaca, no es tampoco la escuela dominante de la economía internacional. Y dentro de eso, Murray y Rothbard es más marginal. Por eso, es una secta, digamos, puntual a la cual el presidente escribe, con todo derecho, claro, lo que quiera. Ahora, él puede hablar con el perro, ser de la escuela austríaca, puede hacer lo que quiera, pero lo que quiere es eliminar la posibilidad de un debate de universidad. Y si hay un debate, el proceso pedagógico está lesionado. O sea, vos vas porque haya adoctrinador. Que haya más libertad de cátedra, más ofertas de cátedra. Por supuesto, lo cual requeriría, obviamente, más presupuesto. Eso, claro. Porque para que haya más libertad de cátedra, tiene que tener más docentes. Y más programas. Y más programas, y también más posibilidad de que el docente tenga un salario acorde a su capacitación. Bueno, un montón de cosas, que el docente pueda trabajar de eso, y no que trabaja de eso y lo tiene que complementar con 4.000 trabajos más para poder llegar a fin de mes. Y esto que vale para la educación universitaria, ni que hablar vale para la media y para la primaria o inicial, ¿no? Seguro. Esto que vos decías, el presidente lo define como el principio de revelación. Básicamente, si no pensás como yo, pensás en lo contrario a mí. Eso fue lo que se lo dijo a los diputados. ¿Vos pensás que esa es la forma en que él ejecuta el poder? A ver, es un gobierno muy autoritario, en todos los planos. En el plano institucional, en el plano de las libertades democráticas propiamente dichas, en el plano de su discurso. Si quiero, te puedo ver, un poquito lo digo de este modo. En el plano institucional es un gobierno por decreto. Así, ha sacado un DNU, este DNU 70 famoso, que el Senado votó en contra, pero el diputado todavía no lo quiere tratar, que fundamentalmente abarca tantas áreas, que de mantenerse vigente implica prácticamente la nulidad del Congreso, porque anula muchas leyes del Congreso, con lo cual quiere decir que el presidente mañana se reserva el derecho a anular las que el Congreso vote ahora, ¿se entiende? Claro. Porque si es válido anular tantas leyes por decreto, mañana el Congreso funciona, aprueba una ley, el decreto X de gobierno las anula. Algunos dijeron, yendo incluso más a fondo de lo que yo te digo, que el DNU, junto con este megaproyecto a ley bases, equivale a una reforma constitucional. Lo dijeron varios constitucionalistas. Y dijeron que eso es un tema muy complicado, porque es una reforma constitucional sin el procedimiento que marca la reforma constitucional, que es una asamblea constituyente y toda la historia. Entonces es un gobierno muy autoritario en materia institucional. Gobierna por decreto. Después a las provincias que no adscriben a su posición, dice que va a quitar el presupuesto. Es decir, que también tiene un sistema de sanciones directas y legales, diría yo, en materia de reparto presupuestario del Estado. Es un gobierno autoritario porque, junto con el DNU, sacó un protocolo, Patricia Bullrich, que incluso es peor que el DNU, porque el DNU lo firma el presidente. El protocolo ni lo firma el presidente. Es una resolución ministerial que avasalla libertades democráticas consagradas en la Constitución, el derecho a huelga, el derecho a manifestarse, a peticionar, que avasalla competencias de otros poderes, porque el Ejecutivo, y especialmente la propia ministra, se arroga el derecho a determinar qué es delito y qué no es delito, y eso en el sistema institucional argentino lo determina la justicia, no lo determina el Ejecutivo. Porque, y parece un tema menor, viene un trotskista, un trotskista hablando de división de poderes, ¿no? Acá no hay prejuicio. Pero ¿por qué tiene un valor? Si mañana yo tengo una causa judicial y alguno me dice que yo cometí un delito, yo me puedo defender. Presento pruebas, mi abogado. Si lo hace el Ejecutivo, ¿cómo me defiendo? Si el Ejecutivo determina que es delito. Sí, es como si hubiese un estado de sitio, digamos. Lógico. El Ejecutivo tiene esa potestad. Esa potestad de avasallar derechos democráticos consagrados en la Constitución. Entonces acá tenemos una resolución ministerial, porque hasta el estado de sitio tiene que decretar el presidente y luego tiene que ser sometido al Congreso. Acá no. Entonces, y con ese protocolo nos están cagando a palo todos los días. No es que quedó en un escritorio, no, se aplica de la manera más brutal posible. Entonces, digo, ese autoritario en el cuadro institucional, es autoritario en cómo quiere determinar las libertades democráticas. Pues un tema interesante para mí. Si un gobierno quiere determinar cómo se reclama contra él, ¿qué va a hacer ese gobierno? Lo más probable es que quiera cercenar ese reclamo contra él.
Sí, y de hecho me recuerda a Perón, que más o menos en la historia del peronismo hizo algo similar con los sindicatos. Pero no irme del tema del protocolo antipiquete, Sí. porque hoy justo veía una encuesta que yo la verdad pensaba que a Jorge Macri le iba a ir peor en las encuestas, por lo que uno ve en las redes y demás. Pero bueno, saliendo de si creemos o no creemos en las encuestas, gran parte de la población está de acuerdo con este protocolo. Entonces yo te pregunto, ¿el presidente es autoritario o gran parte de la sociedad es autoritaria? ¿O tiene Toma el desafío de tu pregunta, mira, no quiero esquivarle bulto. Yo te podría responder que no creo en las encuestas y capaz que esa encuesta la pagó Jorge Macri. puede ser. Entonces, pero yo no sé el porcentaje, porque es muy difícil de determinar. Y aparte, cómo es la pregunta también condiciona la respuesta. ¿No? Porque si yo quiero, vos querés circular libremente y sí. ¿Entendés? Un tipo que reclama porque no le dan comida, que cagarlo a palos, pues entendían que no. Entonces también la formulación de la pregunta condiciona mucho la respuesta y después sobre esa respuesta se arma toda una lectura que, bueno, en la lectura hay algo de subjetivo. Pues yo te puedo admitir esto, que una parte de la población piense que la protesta social, tal cual se desarrolló en el último tiempo, es perjudicial, al menos para ella misma. Entonces tengo una visión de que está bien medidas como la que lleva adelante Jorge Macri. Ahora, yo, incluso aunque esto sea cierto, no tengo claro que sea cierto, aunque sea cierto, yo lo veo como una foto, no como una película. ¿Qué quiero decir con esto? Es una instantánea en el momento. Ahora, si esa población que piensa de ese modo, mañana le corta la luz durante una semana, posiblemente corte la calle. Para que le devuelvan el servicio de electricidad. De hecho lo hacen. De hecho lo hacen. Y ni que hablar si mañana le confiscan los depósitos en los bancos como pasó con De la Rúa y Cavallo en diciembre del 2001. Va a salir a la calle y va a voltear el gobierno. Entonces, a mí me parece que en un análisis más de fondo hay que determinar hacia dónde va la película, ¿viste? Y no quedarse con la foto. Y yo creo que una parte de la población que hoy no ve que hay que defender por principio los derechos democráticos, no lo ve porque tiene una mirada muy cortoplacista, está equivocada porque mañana va a necesitar ella misma esos derechos democráticos para hacer defender sus propios intereses. Y yo le digo a esa parte de la población que se equivoca, yo no soy demagogo. Y uno tiene que demostrar que es un demócrata de verdad, defendiendo los derechos democráticos para tu opositor, no para vos mismo. Porque para vos mismo, Claro. es obvio, ¿no? Y, yo defiendo un tipo que vos protestás, aunque no esté de acuerdo. Y insisto, cuando el gobierno condiciona la protesta, es más grave porque es una protesta contra él. Y al ser contra él, lo que está haciendo finalmente es anularla mediante reglamentaciones de diverso tipo o reducirla a su mínima expresión. Y yo creo que la protesta hay que tomarla como una especie como si de síntoma de una sociedad. Y cuando, los que me dicen a mí que Argentina tiene mucha protesta, yo concluyo lo contrario, que Argentina tiene poca protesta. ¿Vos pensás que, sí, bueno, hoy yo subí una nota, 3.200.000 personas pasaron a la línea de pobreza. Bueno, 1 millón de pobres por mes. Ayer concluía un periodista en diario Clarín. Récord, 1 millón de pobres por mes. Sí. En relación a eso, ¿hay mucha o poca protesta? Es una pregunta para analizar. No es que no me la juego, es una pregunta para analizar. Pero yo tengo una respuesta, por lo menos desde mi punto de vista, es poca. Yo estoy desconforme con el nivel de protesta que hay en Argentina, estoy muy desconforme. El salario registrado cayó 20 puntos aproximadamente en 3 meses. Y va a terminar, según estimaciones, en un 10% por debajo de la inflación este año, suponiendo que empieza a recuperar. Claro. Las jubilaciones. No, sí. Aparte, el gobierno sacó un decreto para las jubilaciones, no pasó por el Congreso. Claro. Y las congela, porque cuando digo congela, hay que explicar por qué. Si yo te voy a ajustar la jubilación solo por inflación, cuando la jubilación está al nivel más bajo de su historia, no va a poder recuperar nunca su capacidad adquisitiva. Sí. Es un congelamiento. Bueno, no había una protesta adecuada todavía. No, sobre todo los jubilados, que son los que siempre terminan perdiendo, pero de eso el presidente además, él lo dice, cambió el discurso de motosierra por motosierra y licuadora, y después te dice la casta política en su mayor parte, que antes decía solamente lo va a pagar la casta política. Pero quiero volver a algo que dijiste antes, que dijiste él supuestamente es liberal. Hay mucha discusión sobre si el ritmo que viene llevando el gobierno
¿Es liberal o es conservador? Porque la verdad es que interviene en bastantes cosas para hacer un gobierno liberal, sobre todo las cosas que vos mencionabas. Sí, lo que pasa es que ese liberalismo sin intervención no existe. Yo no lo conozco en ningún lugar del mundo. O sea, puede ser la doctrina, como te puedo decir, filosófica. Aplicado a la realidad no existe. Porque en la realidad, ¿cómo funciona? La sociedad está dividida en clases sociales. Los trabajadores, los grandes empresarios, sectores medios, las propias clases sociales tienen sus propias diferencias internas. No es lo mismo el trabajador registrado de una industria de punta de exportación que el trabajador no registrado. Bueno, entonces los empresarios tienen el Estado como un resorte fundamental para imponer sus objetivos de fondo. Y entonces, ¿cómo se manifiesta eso? En el protocolo represivo. Es una medida de intervención estatal en la vida social. O lo que estamos viendo ahora en materia de salario. Caputo dice, yo no homologo paritarias por arriba del 9%. Y varios le han dicho, y es evidentemente cierto, que él no interviene en ningún precio, pero sí en el precio del salario. Sí. En la fuerza de trabajo. Yo creo que interviene de otras maneras, y cuando vieron que a la clase media le estaba afectando primero los precios y ahora las prepagas. La fecha que salga esta entrevista la estamos grabando un 16 de abril. En este momento el gobierno está en pugna con las prepagas porque afecta. Sí, quiero ver, sí, pero las prepagas aumentan lo que quieren por el decreto. Por el decreto. Bueno, entonces, a ver, como se armó un quilombo con las prepagas porque aumentaron a niveles que son estratosféricos. Sí, en relación más de 160%. Por eso, es imposible que la población las pueda pagar. En realidad, ¿qué pasa? En Argentina, yo voy más a fondo. Argentina, tal cual la conocíamos hasta ahora, no puede vivir con salario de 400, 500, 600 dólares. Y que eso es el que lo gana. Bueno, pues no es compatible con la prepaga, no es compatible con el colegio privado, no es compatible con un montón de cosas. No es compatible con un auto, no es compatible con pagar el seguro. Entonces hay un empobrecimiento estructural del país. Esta nota que vos referías sobre el millón de pobres nuevos, cuando se empieza a hacer el análisis más a fondo de ese millón de pobres, la mayor parte viene de los sectores medios. Claro. No son los viejos pobres, ellos ya estaban. Para que tienes una pobreza del 40 y pico %, que aparte, admitámoslo, se la mide con un rasero muy bajo. Porque, por ejemplo, no se cuenta el alquiler para la canasta de pobreza. No, seguro. Y además, se supone que la gente vive bajo un puente. Esto que vos decías, y me lo dijo Fausto Spotorno, digamos que es asesor del presidente, que los sectores bajos y los sectores informales hoy están tan fritos porque cuando se cae alguien de la clase media para abajo o se cae alguien de la formalidad a la informalidad, toma el lugar del informal y el informal pasa a la superinformalidad. Entonces todo presiona para abajo. Eso es así, por ejemplo, uno lo ve en el sistema educativo, la relación del sistema educativo y el mercado de trabajo. Yo escucho tanta gente que dice cualquier cosa porque no se dedica a estudiar la evidencia real que existe, que es que, bueno, si vos estudiás en la universidad, tenés más posibilidades de trabajo que quien no estudió en la universidad. Es cierto, porque la desocupación en quien estudió en la universidad es menor que quien no estudió en la universidad. Pero cuando vas a ver el trabajo que realiza el universitario, termina realizando el trabajo que podría realizar en el secundario. Pero como el universitario no tiene trabajo para su calificación, agarra un trabajo más descalificado. Entonces todo el mundo va para atrás. Entonces hoy tenés un retroceso, una caída civilizatoria en Argentina. Y se ve en enfermedades que no tienen que existir y existen. Se ve en eso. En una crisis muy fuerte en materia habitacional. Muy fuerte. Hoy ya Argentina no se puede alquilar. O sea, ya comprar... Sí, y saliendo de, por ejemplo, en el sur es prácticamente imposible. En el sur yo lo visité, hice una recorrida por Argentina para ver cómo estaba la provincia. Y algo que me sorprendía, que digamos, Bariloche es una ciudad que supuestamente tendría que estar bien. La gente cuando pierde un alquiler se tiene que ir a vivir a otro lado, porque no tiene dónde vivir. Las ciudades turísticas, la competencia desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria es enorme, que además se combina con salarios mal pagos, porque el turismo tiene eso, ¿no? Tiene precios caros, en muchos casos, sobre todo cuando son turismo internacional, que conviven con salarios muy descalificados. Entonces, todo eso está planteado acá. Tenemos enfermedades que no tenemos que tener, tenemos una caída de rendimiento pedagógico en las escuelas, tenemos una crisis habitacional que es muy fuerte, tenemos una crisis del mercado de trabajo que en un futuro nos presenta cada vez crisis estructurales más fuertes, porque hoy tenés vos aproximadamente entre un 40 y un 50% del trabajador de la informalidad, en diferentes formas de informalidad,
lo cual no solamente compromete su presente, sino su futuro. ¿Cómo se va a jubilar esa persona? No, sí. De hecho, hasta un responsable inscripto se jubila con la mínima. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando vos tenés ese tema en la realidad, viene alguien y te dice, no, se está jubilando gente sin aportes. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Eso se va a manifestar más todavía. Más grande. Entonces vos te das cuenta que estamos en una crisis muy fuerte en el presente, pero no avisoramos un futuro mejor. Porque en materia habitacional, en materia previsional, en materia laboral, en materia educativa, en materia sanitaria, es decir, estoy hablando de rubros que son estructurales de la sociedad, el país va para atrás. Por eso tu libro, ¿Falló la democracia? Perdón, sí. Sí, o sea, ¿por qué fracasó la democracia? Sí, ese concepto. Claro. Bueno, ¿y por qué fracasó la democracia? Yo lo publiqué antes de... yo este libro lo publiqué, salió en marzo del 2023, pero para que salga en marzo del 2023 lo terminé de escribir en diciembre del 2022, porque lleva tiempo, ¿no? Todavía no había ganado Milei. Y hay un capítulo en el libro, que si uno lo lee, un capítulo sobre Milei. Y que no dice que va a ganar, porque yo no tenía la bola de cristal, pero sentaba un análisis de cuál era posible que Milei gane. Porque es indudable que Milei gana sobre la base del fracaso de la democracia. Y cuando de democracia soy más concreto, todos los gobiernos democráticos que existieron en Argentina en los últimos 40 años. Y el balance de la población sobre esos gobiernos democráticos en general es negativo. Y Milei gana sobre la base del desprestigio de ellos. Vale tanto esto para el radicalismo como para el peronismo. E incluso vale para el PRO, parcialmente, en tanto el PRO es como, después del 2001, una especie de reemplazo del radicalismo, ¿no? Así, después del 2001 el radicalismo se viene abajo, que finalmente es volteado del gobierno radical de la Rúa, y su lugar lo toma el PRO. Y eso lo tenemos ahora, es un fracaso muy claro. La idea original de que con la democracia se come, se educa, se cura, no se dio. De Alfonsín. Ese postulado no se terminó de concretar. ¿Y la izquierda es democrática? Es mucho más democrática que todos los partidos políticos de Argentina. Primero, digamos, cuando hablo de izquierda, admito que es un concepto suficientemente amplio como para que me puedan decir que no. Por eso te pregunto. Por ejemplo, el Partido Comunista Argentino apoyó a Videla. El Partido Obrero no. Y muchos partidos de izquierda no. Así que excluyo a los que apoyaron a Videla, ¿no? Pero la izquierda no apoyó a las dictaduras militares. ¿Ya ese solo hecho? Coloca a la izquierda arriba de todos los partidos en términos democráticos. ¿Cuántos intendentes puso el radicalismo bajo la dictadura militar? 200. 700. Me quedé corto. ¿Cuántos el peronismo? Que aparte antes había creado la AAA. La AAA, sí. Que es terrorismo de Estado. Sí. 2000 asesinatos. ¿Cuántos embajadores? ¿Cuántos? Entonces, cuando dice, la izquierda democrática, no, nosotros no defendemos este tipo de democracia. Pero nadie nos va a correr con el tema democrático porque todos los partidos, y no es solamente la de Videla, y las dictaduras anteriores, por ejemplo, el radicalismo apoyó la proscripción del peronismo. Yo no soy peronista, creo que queda claro de lo que estamos hablando, pero nunca apoyamos la proscripción del peronismo. No, está claro que durante la proscripción del peronismo haya sido votado o haya sido dictadura directa, no hubo democracia plena porque había un partido muy importante. Bueno, que si se presentaba ganaba, digamos, básicamente. Claro, sí, o sea, si no lo hubiesen proscrito, o sea, lo proscribían porque si se presentaba ganaba. De hecho pasó que se presentaba bajo denominaciones en diferentes provincias, pequeñas ciudades y ganaba. Y te insisto, yo no soy peronista, pero quiere decir que no había democracia. Entonces vos te das cuenta que después del 30 al 43 gobernó el radicalismo antipersonalista, como se lo llamaba, a partir del golpe contra Irigoyen. Es decir, que los partidos de Argentina, que se llaman democráticos, no han sido muy democráticos. Aclarado esto, te digo lo siguiente, mi opinión sobre esta democracia. Esta es una democracia muy restringida. Primero porque la propiedad de los medios de producción, de los bancos, de la tierra, de los medios de comunicación, de la fuerza de seguridad, está en manos de una pequeña minoría. La inmensa mayoría de la población está condenada a vivir en la penuria. 50 y pico % de pobreza. Sí, vamos para el récord de Dualde. Bueno, entonces, y los que no son parte de ese 50 y pico tampoco están tirando manteca al techo. O sea, seríamos nosotros. Claro, seríamos nosotros. Tampoco vos decís
nada de otro mundo, al revés, todos tenemos privaciones y mayores a las del pasado. Entonces, eso por un lado. Por otro, es una democracia que incluso en su constitución establece un principio que para mí es antidemocrático, que es que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y en el caso de que el pueblo quiera gobernar o deliberar de manera directa, eso puede ser penado por el Código Penal. Bueno, sí, pasa que tiene varias contradicciones, ¿no? La Constitución, no sé si por las referendas, pero sería el principio de desobediencia civil que estaría avalado por la Constitución también. Bueno, lo que pasa es que toda la Constitución es una contradicción. Porque, a ver, defiende el derecho al trabajo, está establecido en el artículo 14 bis. Pues también está el derecho al despido. Es decir, que el capitalista es dueño de su medio de producción. ¿Qué derecho prevalece? No lo hizo. No, pero en la práctica, ¿cuál prevalece? El despido. El despido. Yo tengo derecho a vivienda digna, pero hoy no se puede ni alquilar. Entonces, es decir, la Constitución burguesa, ya no de Argentina, olvídate de Argentina, vayamos a... como principio... surgidas de las revoluciones burguesas de 1700. Claro, vayamos a un debate más de ciencia política. A lo máximo que llegan es a la enunciación del derecho, no a su garantía. Eso es importante. Es decir, vos tenés el artículo 14 bis que te da derecho a todo. Y todos los artículos posteriores de la Constitución, más el Código Civil y Comercial, más el Código Penal, te niegan la aplicación práctica de esos derechos. Entonces, y la Constitución tiene mucho de ficción jurídica. ¿Por qué? Porque la Constitución no solo dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes, sino que dice que somos todos iguales ante la ley. Y no somos todos iguales ante la ley. No, está claro. Es más, mira, te lo traigo a un caso mundano. Los jugadores de Vélez fueron procesados en un tiempo récord, digamos. Y en casos de corrupción, sigue saliendo de la gente común y corriente, ¿no? Que puede pasar... Bueno, hay presos que se han escapado ahora, tenían condena firme. El caso de Janca pasó en 20 años y se empezó a debatir ahora. Murió senador. Murió senador. Y voló un pueblo entero en Córdoba. O sea, a ver si entiende. Menem voló un pueblo entero para ocultar un delito que había cometido, que era una venta ilegal de armas. Y el tipo estuvo como senador y lo bancaban todo. Milei, Cristina, Macri, nadie abría la boca. Entonces, ¿y el tipo cómo hizo? ¿La Corte Suprema? Se hizo soberanamente la tonta mirando por otro lado. Entonces, y aparte no somos todos iguales ante la ley a extremos agudos. Por ejemplo, yo puedo votar en Argentina. Ahora, yo no voy a una reunión del Gabinete Nacional. Y en lo mejor de Israel se convoca al Gabinete Nacional. No, guarda que te va a decir que es mentira el presidente y le va a echar la culpa al periodismo. Bueno, pero, o sea, vos te das cuenta, ¿y quién tiene más poder en Argentina? O viene, ¿cómo se llama? Laura Richardson. Laura Richardson. La comandante del Departamento Sur del Pentágono. Y bueno, y el presidente se va corriendo a Ushuaia porque no la quiso recibir el gobernador. No, el de Tierra del Fuego. ¿El Tierra del Fuego? Y yo, mirá que no soy kirchnerista, pero no tengo ni un ápice de kirchnerista, pero estuvo bien en no recibirla. Hizo un argumento que es irrefutable. Por la Constitución Nacional, las Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego. Y Estados Unidos es cómplice de la potencia que ocupa una parte del territorio de su provincia. ¿Cómo lo va a recibir? Y el presidente va corriendo y se recibe y le promete hacer un puerto que va a tener incluso funciones de tipo militares con Estados Unidos en Tierra del Fuego. Entonces yo digo lo siguiente acá. Esta democracia es una democracia de unos pocos. No es lo mismo, por eso somos todos iguales, para unos somos más iguales que otros. El famoso de Orwell de 1984. Sí. Acá se aplica por completo. No somos todos iguales. Y aprovecho para meternos en la parte del mundo, digamos. ¿En qué país hay una democracia que vos veas? Ninguno. No hay un... No. No por lo siguiente. Claro, la palabra democracia es una palabra cuando uno habla de democracia tiene que definir en cada caso qué concepto le da, ¿viste? Porque este famoso tema de los significantes y los significados, claro, ¿no? Yo digo para que lo bajemos de la utopía. El famoso Saussure, ¿viste? Van tomando qué significado toma el significante de democracia. Si queremos hablar de democracia en un sentido amplio de libertades públicas,
yo veo que la tendencia internacional es a lo contrario. La tendencia internacional. Y uno lo ve, por ejemplo, bueno, en diferentes países, en el trato que se da a los migrantes. Es así. Hay crecimiento de la ultraderecha en muchísimos países en las elecciones. Esto es un dato evidente que hay que tener en cuenta de la realidad. A la tendencia a la guerra. La guerra es la negación de la democracia. Ucrania, que se presenta como hoy el paladín de la lucha de la democracia contra la barbarie asiática, a Zelensky no lo vota nadie ahora, ¿no? Se suspendieron las elecciones en Ucrania. Y hay una leva forzosa de soldados que no quieren ir a la guerra. Entonces no tenemos esa democracia. Y no la vamos a tener porque el capitalismo, si bien en sus inicios tuvo determinados regímenes democráticos más fuertes, hoy tiende a negarlos. Y se ponen de manifiesto las tendencias más reaccionarias de la sociedad. La xenofobia, la guerra, el nacionalismo reaccionario. ¿Y no hay antisemitismo ahí también? Bueno, el antisemitismo sí que existe, por supuesto. Lo que pasa es que está más solapado que en el pasado. ¿Cómo sería eso? Está más solapado que en el pasado porque el antisemitismo hubo de diferente tipo en la historia. Sí. Y los contenidos que iba adoptando estaban muy condicionados por las realidades históricas del momento. No es lo mismo el antisemitismo de la expulsión de los judíos de la España de los Reyes Católicos que el antisemitismo de Hitler. Tienen en común que persiguen a los judíos, por eso son antisemitas unos y otros. Pero el contenido histórico no es el mismo, está claro. Hoy la situación está más solapado, ¿por qué? Porque las fuerzas más reaccionarias, que históricamente impulsaron el antisemitismo, los nazis, la derecha, los fachos, están con el Estado de Israel. ¿Quién apoya el Estado de Israel? Trump. Unidos, sí, pero Bolsonaro. Trump es medio como un híbrido, ¿no? Bueno, No se sabe. Milei. Entonces eso hace que hoy esté más solapado ese antisemitismo, pero es coyuntural. Es coyuntural, porque el capitalismo inevitablemente genera este tipo de reacciones racistas, de xenofobia, que hoy tiene mucho más, se quiere, impacto en Europa, por lo que uno puede ver, con las poblaciones migrantes de África que son desplazados por la miseria que hay, digamos, por los países africanos y todo, que hoy en la xenofobia. Pero, por ejemplo, no sé, Le Pen, históricamente son fachos, son antisemitas, pero hoy está más solapado. Cuando digo solapado es que existe, pero está más encubierto, eso quiere decir con solapado. Sí, por eso te preguntaba cómo sería. Claro, por eso digo, pero inevitablemente esas tendencias van a volver. Y la tragedia del pueblo judío es que hoy esté sosteniendo una parte de él un Estado, que es el Estado de Israel, que está masacrando a otro pueblo. Ahí, bueno, por eso, cuando ustedes marchan con la bandera de Palestina o reivindican a Palestina, ¿qué es lo que reivindican de Palestina o de Irán o de...? No, Irán no. No, bueno, tenés razón, perdón. Eso estuve No, está bien, ojo. A ver, Irán sí y no. Ahora te quiero decir que pues yo no quiero... Como veo que tengo tiempo, puedo... Que, sí, ahí todos tenemos todo el tiempo del mundo y no quiero mezclar todo, pero también a la vez sí, digamos, Maduro, Irán, Putin, claro, lo que pasa es que Palestina... ahí estamos mezclando cosas, digamos. Por eso, para por ejemplo, vos decís Argentina, Galtieri, vos mirá, pará. Claro, no me mezcles. Fue hace 30 años. No me mezcles el gobierno con el país. Exactamente. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, un gobierno de un país lo puedo mezclar, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, nosotros defendíamos, en un momento determinado de la guerra, nosotros defendíamos a Argentina, la guerra de Malvinas contra Inglaterra, pero defendíamos a Galtieri. Pero no por argentinos, sino porque Argentina es un país históricamente semicolonial y oprimido por el imperialismo, y Inglaterra es un país históricamente colonizador. Tomo una frase de Trotsky, digamos, ya que soy trotskista la puedo usar, que él decía, lo decía de una manera muy provocadora, con la Brasil fascista de Vargas contra la Inglaterra democrática. Y él enfatizaba lo democrático de Inglaterra y lo fascista del gobierno de Vargas de Brasil, y decía estaba con Brasil, pero no porque era fascista Vargas, a pesar de que era fascista Vargas, porque Brasil era un país oprimido por el imperialismo norteamericano, inglés y compañía.
Entonces, cuando vos me decís, por ejemplo, Irán, yo no estoy con los ayatollah. Y hay rebeliones en Irán que yo apoyo. En Baluchistán. Por supuesto, y aparte no, y las rebeliones de las mujeres iraníes, de la juventud iraní, todo eso lo voy a apoyar. Ahora, no lo voy a apoyar desde el punto de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un grupo muy... El gobierno yanqui es un gobierno hipócrita. Y habla de libertades democráticas en Irán, pero no las sabe en Arabia Saudita. Como si Arabia Saudita no tuviese, desde el punto de vista de su teocracia, un régimen muy similar, digamos, al iraní. Porque en un caso sí, en un caso no. Bueno, exclusivamente por un problema de intereses económicos, diplomáticos, militares de Estados Unidos. Yo soy consecuente de los dos lados, defiendo que los pueblos luchen por sus derechos a morir contra el gobierno iraní y contra el gobierno de Arabia Saudita. Dicho esto, si mañana Estados Unidos agrede a Irán, yo voy a defender a Irán, a pesar de los ayatollah. ¿Y si Irán agrede a los Estados Unidos? No, pero ¿qué pasa? Y si Irán agrede a los Estados Unidos, es que no es que Irán agrede a Estados Unidos. Irán se puede defender. Las agresiones son permanentes. Entonces, por ejemplo, ahora, Irán, yo no sé cuándo va a salir exactamente este reportaje, pero cuando estamos hablando ahora... Sí, no, como máximo en un mes. Bueno, por eso, digamos, para que la audiencia pueda, capaz que se desactualicen estos temas, pero sí. así como queda claro el momento que estamos hablando, lo pueden entender la lógica del planteo. Irán acaba de tirarle unos drones, que de acuerdo a toda la información, le informó a Estados Unidos vía Turquía, que esto iba a ser así, que utilizó un armamento el más adecuado para que sea interceptado. Irán tiene un armamento mucho más sofisticado, que le hubiese costado mucho más, no digo si no, pues no sé, pero le hubiese costado mucho más a... Sí, tiene misiles supersónicos que hubiesen atravesado la barrera del domo. Sí, en un minuto llegaban a la guerra y buscaban un medio de hacer una especie de digamos, una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta a lo que fue un acto de guerra, porque bombardear una embajada iraní en Siria y asesinar a importantes militares iraníes es como atacar a Irán, porque vos sabés muy bien que la embajada de un país es territorio de ese país, no importa en qué lugar del mundo esté. Y fue más grave que el ataque a la embajada israelí en Argentina. ¿Por qué más grave? ¿O fue un ataque directo? Porque lo hace un Estado. Se quiere decir, acá fue un grupo terrorista, allá fue directamente Israel. Y sí, bueno, igual está el grupo terrorista que está sospechado de estar gobernado, o sea, dirigido por el gobierno de Irán. Sospechado, Irán dijo que no. Acá Israel dice que sí. O sea, me refiero. Sí. Dejémoslo un momento. Irán dice yo no fui. En cambio, Israel dice que sí, que fue. Se hace cargo integralmente. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Irán bombardeaba la embajada israelí no sé, en Egipto? Sí, es válido, pero también acá no, la idea es que prevalezca tu opinión. Digamos, el intercambio hace que las opiniones se desenvuelvan. Tenemos un ejemplo reciente, que fue lo que pasó en Ecuador con la Embajada de México. Y México acudió a la Corte Internacional, no invadió a Ecuador, no atacó a Ecuador militarmente. Sí, pero es cierto también, eso es cierto que vos decís, pero en el caso de Ecuador y México, Ecuador entró a la Embajada Mexicana a detener a un presidente de Ecuador, no de México, y no lo mató. Acá, para que la comparación sea más exacta, tendría que ser que Ecuador bombardeó la Embajada de México en Colombia, asesinando a altos mandos del ejército mexicano. No fue lo que pasó acá. Acá no es que Israel ingresó a una embajada iraní a detener a un israelí. Acá fue asesinado... A eliminar un objetivo militar. Sí, pero objetivo militar. Es como... Hoy escuché gente hablar, escuché por la radio que decía, no, pues es un objetivo militar. Bueno, mañana viene Richardson y yo puedo decir que es un objetivo militar. Sí. Porque el general de la Guardia Republicana se llama... el de Irán sí. No, era las Fuerzas Quds. Había parte de la Guardia Republicana. Bombardeados, mataron a varios. Yo digo, mañana vino Richardson, es objetivo militar. Yo qué sé. ¿Por qué no? ¿Por qué sí un general y no otro general, digamos? ¿Por qué iba a aplicarse? Dependerá de quién lo piensa y cómo lo defiende. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me interesa que el mundo va a la guerra. Yo quiero dejar claro que para el Partido Obrero, y esto es un tema, y yo pienso que dice, bueno, entonces el otro día estaba en Twitter, que es una cosa media
Sí. Dice, bueno, Tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ¿estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? No. Pero de hace 5 años para acá, ¿estamos más cerca o más lejos de hace 5 años para atrás? Muchísimo más cerca y eso es algo que a mí me preocupa, sobre todo en los comunicadores, porque yo es algo que hablo mucho, pero en los espacios donde estoy no se me da tiempo suficiente para explicar porque es algo que no mide. Ahora, cuando sucede algo como esto y se hace trending topic, Tercera Guerra Mundial, salen los comunicadores más importantes de la Argentina a hablar del tema y a hablar sin conocerlo y a decir estamos en una preguerra o estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Eso cuando decís pará, porque la vas a acelerar más de esa manera. Y en este caso en particular, por la relación histórica Argentina-Israel-Irán. Creo que ahí falta un poco de conciencia, por decirlo de Lo que pasa es que una guerra mundial no va a ocurrir nunca por una guerra entre... O sea, para que una guerra mundial exista, o un choque entre Israel e Irán, va a ser necesario que esté Israel, esté Estados Unidos como está, y esté Irán, esté China. Sí. Para una guerra mundial, una guerra regional. Hoy estamos teniendo guerras regionales más intensas que en el pasado. Pero cuando uno las analiza a fondo, va a ver que esas guerras, que parecen regionales porque por su contorno geográfico, por las contradicciones que envuelven, van más allá del sistema regional. Absolutamente. Entonces está metido la OTAN, porque ¿por qué la OTAN discute que su enemigo es China? Si China no está en el Atlántico Norte. No, y además, digamos que si hay hoy en día para mí alguien no interesado en ir a la guerra es China. Desde mi punto de vista bueno, de análisis. Es que las provocaciones son más de Estados Unidos a China que de China a Estados Unidos. Pues, hace unos días atrás fue a la Casa Blanca el primer ministro japonés. Creo que no es presidente, primer ministro, ¿no? Japón. Primer ministro japonés. A discutir el rearme de Japón. Japón es una de las dos grandes potencias que perdieron en la Segunda Guerra Mundial, junto con Alemania, quedaron fuera del Consejo de Seguridad de la ONU y su armamento es menor. Alemania misma es una gran potencia económica e industrial, pero desde el punto de vista armamentístico está detrás de Francia y de Inglaterra. ¿Y por qué? Porque hay en los acuerdos con Australia, Estados Unidos, con el Reino Unido, con Japón, es para tratar de armar en los mares meridionales de China un aislamiento de China. Ahora, eso no es la guerra inmediata. Ahora, los tiempos no sabemos cuáles son, porque nadie tiene la bola de cristal, pero las contradicciones económicas que están planteadas están llevando cada vez más a las guerras. Y eso es inevitable en el capitalismo. Yo un día cargaba ahí el libro de Fukuyama, ese famoso de que se acabó la historia. Hoy se vende una mesa de saldo por 50 pesos. No pasó la prueba de la realidad. No tenemos democracia, prosperidad, paz. No, tenemos crisis económica, financiera, guerras, nacionalismo. El capitalismo nos lleva a eso. Y si no hay una nación hoy que pueda definirse como democrática o que, digamos, esto que decía, bajar la utopía a la tierra, ¿cómo se puede proceder desde un partido político? ¿Cuál sería no quiero decir su plan de gobierno, pero cuál sería la meta o el objetivo? Nosotros somos socialistas. Y yo entiendo, que el socialismo se dice fracasó. Cuando vos ves cómo terminó la Unión Soviética, bueno, quien dice que fracasó tiene digamos, por qué decirlo, no está armando un relato y nada más. Ahora, si uno hace un análisis más de fondo, tiene que matizar esa afirmación. ¿Por qué matizarla? Primero porque lo que se puede llamar fracaso del socialismo son regímenes que no eran socialistas de verdad, que no fueron sus premisas, porque el socialismo siempre estuvo pensado para que se pueda desenvolver en los países más adelantados. Esa era, como decir, la apuesta. Y hubo chance de que eso ocurra y finalmente no se logró. Vino Hitler, hubo esto, o sea, pasaron muchas cosas. Cuando se pasaron cosas. Sí. Y donde sí se dieron revoluciones triunfantes fueron los países más atrasados. Eso no era el postulado inicial. No. Ahora, en esos países más atrasados, los avances que hubo fueron descomunales, si uno ve el punto de partida. Para que se entienda, todo bajo tierra. La Unión Soviética en el 17, o Rusia en el 17, todavía la Unión Soviética, era un país destruido, campesino, atrasado.
y terminó siendo una potencia industrial. Está bien, bueno, pero ahí en el medio también pasaron cosas. Bueno, soy trotskista, el estalinismo. Sí. Pero a pesar del estalinismo, le pudo ganar una guerra a Alemania. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bajo una organización social, donde se planifique el uso de los recursos naturales, económicos, financieros, humanos, que elimine el lucro capitalista como ente regulador de la economía, puede desenvolver las fuerzas productivas y distribuir lo que produce esas fuerzas productivas de una manera muy superior al capitalismo, en su etapa de decadencia. Nosotros apostamos a eso. Ahora a veces, bueno, pero hubo una revolución en el 17 y ahora estamos mal. Bueno, no sé cuáles son los tiempos de la historia. Un día hablando con un colega tuyo, le decía, mira, el cristianismo llegó a ser religión de Estado en el siglo IV. Es decir, tardó 400 años. ¿Por qué jugás al socialismo a una escala de tiempo tan pequeña? Uno a veces lo juega porque uno vive poco. O sea, las personas no vivimos 400 años. No, salvo Matusalén. Bueno, entonces no vivimos tanto tiempo. Entonces uno tiende a juzgarlo en un periodo de tiempo que es el de su propia vida. Pero no está dicho que tiene que resolverse en el periodo de nuestra propia vida. Y yo veo que al revés, que la vigencia del socialismo hoy especialmente está en la decadencia del capitalismo, en las guerras que lleva el capitalismo, en las hambrunas que lleva el capitalismo, en los nacionalismos reaccionarios, en la xenofobia, en las crisis ambientales, climáticas, en los COVID, ¿se entiende? O sea, en eso está la vigencia del socialismo. Si vos querés por la negativa, es decir, porque el capitalismo se demuestra incapaz de eso. Entonces yo no me bajo de ese proyecto. ¿Y no ves que hay una disputa, planteando futuro, ¿no? Entre las juventudes, con los libertarios, digamos, pero a nivel, saliendo de los libertarios, a nivel mundial es un nacionalismo conservador que está surgiendo en todo el mundo. ¿No ves ahí un peligro también para el socialismo? Por supuesto. Que digamos, generalmente el socialismo fue potestad, o sea, la juventud fue potestad del socialismo. Mira, en Argentina hubo de todo. Por ejemplo, en Argentina se votó más, no sé, en la década del 50 la juventud apoyó la juventud. Lo que estaba organizado apoyó la libertad contra Perón. Sí, sí. Después, 3 años después, 3 años después, hizo la laica libre contra Frondizi. Y después, 11 años después, hizo Cordobazo. Entonces yo tengo que ir a ver cuál es la base material de eso, si eso tiene consistencia. Entonces, un pibe que votó a Milei, pues yo veo mucha gente que votó a Milei, por tomar el ejemplo argentino, ¿no? Veo gente que votó a Milei y está bien que no haya votado, porque su utilidad de clase es que gane Milei. El tipo es dueño de una fábrica y tiene una reforma laboral. ¿Votó a Milei? Bien. No puedo criticar. ¿Se entiende? Porque el tipo quiere lo que le beneficia a él. O tengo un obrero de esa fábrica que votó a Milei. Ese se equivocó. Porque Milei no le va a dar lo que quiere. Entonces, como la sociedad está dividida en clases, o Milei le va a dar al trabajador o le va a dar al capitalista. El pibe de Lugano que votó a Milei no le va a dar lo que el pibe de Lugano necesita. No se lo va a dar. Entonces, a partir de esta conclusión que parece muy, muy elemental, pero para mí es el punto de partida de un análisis, yo soy materialista, es decir, lo digo para que me pueda criticar en el plano hasta epistemológico, si vos querés. Yo adhiero a la concepción materialista, no a la concepción idealista de la historia. Como adhiero a la concepción materialista de la historia, de esta conclusión, de este punto de partida, no la avisó a Milei que una consistencia lo suficientemente fuerte como para que esa juventud que lo votó una vez se haga de Milei. ¿Se entiende? Vamos a ver, capaz dentro de 2 años se acabó Milei. Capaz que dentro de 2 años se acabó Milei. Pero si volvemos para atrás, hace 2 años no existía Milei. O empezó a existir Milei. ¿Qué te genera vos como militante de 30 años que de repente aparezca un loco gritando en televisión y a los 2 años sea presidente? Desde el punto de vista personal me da bronca. No, perdón. No, me da bronca, digo, bueno. No, me da bronca, digo, chiste. Mal, Este tipo, realmente que no gobierne Milei,
En ese sentido me parece una cosa calamitosa. Realmente me da bronca, ¿no? No es que me parece... Por otro lado, me resulta interesante desde el punto de vista, ¿cómo te puedo decir? Político, porque te crean nuevos desafíos. Y bueno, y así no venía Massa. Yo qué sé, tampoco es que... es decir, por lo menos, digamos, esto presenta un desafío nuevo. O sea, desde el punto de vista para mí, como para usar la cabeza, viste que en política uno milita mucho tiempo, también hay que divertirse un rato. Es decir, ¿Vos creés que Massa no hubiese plantado nada nuevo dentro del peronismo? no, hay una lenta agonía. Bueno, él tenía unos funcionarios, ¿cómo se llama este? Rubinstein. Lo dijo en varias ocasiones. Que hubiese hecho no exactamente lo mismo, porque puede ascribir a otros intereses capitalistas, pero en buena medida hubiese hecho cosas muy parecidas. Y Milei, es un desafío mayor. Yo lo de Milei lo puedo tomar como bronca, un poco de bronca me da. A la vez me parece interesante desde el punto de vista del debate político. Pero lo que más me interesa destacar es el desafío para nosotros. No para nosotros como Partido Obrero, como Frente de Izquierda, nada más. También. Pero el desafío para la clase obrera argentina y los sectores populares. Hay un gobierno que viene a rompernos la cabeza. Milei es eso. De manera abierta y prácticamente sin disimulo. Entonces hay que ver si tenemos la capacidad de derrotarlo o no. Sin embargo, a 4 meses la popularidad va en aumento. Bueno, eso no sé. No sé si va en aumento en relación al 56% que sacó. Lo mantiene, por lo menos. Ponele que lo mantenga. Yo no creo que sea así. Pero admitamos que un punto más, punto menos. Acá aplico lo del pibe de Lugano. Acá aplico el mismo criterio. Es decir, si él no logra hacer que el país crezca, hacer que los salarios se recuperen, que las jubilaciones se recuperen, que puedas alquilar tu departamento o comprártelo, en un momento va a caer. Así, es inevitable. Porque a Milei no le va a pasar lo que le pasó a todo el mundo en el... Bolsonaro, ¿cómo terminó? Tampoco es que se logró reelegir. Trump perdió. Bueno, ellos estuvieron en el medio de la pandemia, ¿no? Bueno, y en parte Milei es por la pandemia también, ojo. Sí. Yo creo que sin pandemia no hubiese habido Milei. Es muy probable que no hubiese habido Milei. Porque si vos ves ¿cómo te puedo decir? El voto a Milei, está muy estructurado, la parte popular, no la parte capitalista, la parte popular a Milei, en sectores que la pasó muy mal en la pandemia. Entonces vino un tipo y decía, ¿cómo libertad? Vos te estás cagando de hambre con la libertad. Dice, bueno, el tipo dice, el Estado no te deja hacer esto, no te deja hacer aquello, no te deja salir a la calle, no te deja laburar, no te deja hacer lo otro. Yo quiero que vos seas libre para ir a vender la esquina. Y el Estado no te deja de vender la esquina. Y te caga de hambre, porque aparte con el gobierno de Alberto Fernández te da una IFE, que eran, ¿cuánta plata? 10.000 pesos cada 2 meses. Primero era 10.000, sí. Cada 2 meses. Creo que dio 4 IFEs en 8 meses, o sea, 5.000 pesos. ¿Te das cuenta? 5.000 pesos. Pero la gente se cagaba de hambre. Entonces venía un tipo y decía, no, el Estado te caga de hambre. Y el kirchnerismo decía, Estado presente. Entonces el tipo decía, no, Estado presente es que me cago de hambre. Y alguien te prometía la libertad. Bueno, eso fue un debate. Entonces yo creo que estuvo muy relacionado que ese discurso se acepte coyunturalmente con el problema que planteó la pandemia. Y con cómo trató la pandemia el gobierno anterior, que empobreció notoriamente a la población. Y una minoría ganó fortuna. Ahora, yo no le doy a Milei eso. Ahora, después hay un debate, que a mí me parece importante, que plantean sectores del kirchnerismo, que es más o menos así. No hagamos nada contra Milei. No hagamos nada. Que caiga por peso propio, como una fruta podrida del árbol. ¿Viste? Si vos agitás la rama y cae, te van a acusar de golpista. No agites la rama, va a caer solo. Y yo no soy tan fatalista. Es decir, para mí las cosas pasan cuando se actúa, no cuando no haces nada. Porque si este gobierno, que es una calamidad, logra meter la reforma laboral, logra meter la reforma previsional, logra privatizar empresas públicas y pedir miles de trabajadores, logra hacer pelota a las provincias, se puede fortalecer. Porque en la contienda, el que te gana se fortalece. Entonces yo no soy partidario de no hacer nada.
Porque aparte me pregunto lo siguiente, ponerle que incluso caiga como peso propio. Si metió una reforma laboral y pierdo la jubilación, la indemnización, las vacaciones, el convenio colectivo, y después viene... El peronista que venga no te la va a cambiar. No te la devuelve nunca más. Pero, ¿entendés lo que te digo? Entonces, ojo con ese tipo de mensaje. Te voy a hacer esta pregunta con una chicana, pero para que se Me entienda. encanta la chicana. Entonces, ¿sos parte del club del helicóptero? Sí. Sí, yo pienso, no, este gobierno es una calamidad. Esta idea de la formalidad de los 4 años, no sé. Cuando el pueblo... A ver, no soy parte del club del helicóptero porque ninguna persona por su decisión personal puede acabar con un gobierno. Ni un partido político. Eso no. Los que vivimos el 20 de diciembre y el 19 de diciembre, sabemos que es así. Cuando la gente sale a la calle, sabe por qué salir a la calle. Así que no es que yo puedo asumir una posición golpista, entre comillas, porque eso, aunque quisiera, no la puedo ejecutar. Porque el golpismo mío, entre comillas, es el contrario al golpismo clásico. No es un cuartel Campo de Mayo que se pronuncia de tal o cual manera. Ni auspicio yo golpes palaciegos, no me interesa. Es decir, que mañana 10 gobernadores digan, no, yo apuesto al pueblo. Sería y si el pueblo dice basta, basta. Que deje de gobernar y deliberar a través de sus representantes y lo haga Lógico. por motu propia. Entonces yo no quiero ni golpes palaciegos, ni golpes militares, nada por el estilo. Eso, lo contrario a mí. Porque un golpe palaciego es para desplazar a Milei y meter a alguien que ponga el golpe palaciego. Yo auspicio la mayor democracia e intervención del pueblo. Y pero si eso sucede, lo más probable es que gane alguien de los del mismo de siempre, digamos, del elenco estable, como se decía. Eso no sabemos. Porque, ¿qué pasa? Otro debate también que está planteado ahora. Yo voy mucho a lugares, voy a asambleas de arte, voy acá, voy allá, y escucho. Escucho porque veo qué argumento usa mi adversario y yo quiero ver si estoy de acuerdo o lo tengo que refutar. Hay un argumento que es el siguiente. No podemos enfrentarlo a Milei porque todavía no tenemos el reemplazo político para hacerlo. Cuando tengamos el reemplazo político de Milei, lo enfrentamos a Milei. ¿Dónde está el problema de este tipo de planteo? Primero que vos dejás pasar que el tipo te eche, te haga todo. Ese es el punto de partida. Pero después yo me pregunto lo siguiente. ¿Cómo vamos a construir la alternativa para reemplazarlo a Milei si no es luchando contra Milei? No se va a generar esa alternativa en un laboratorio con una probeta mezclando, no sé, algo de la tabla periódica. Se va a conformar esa alternativa, los trabajadores luchando contra Milei. Porque solo a partir de la propia experiencia un pueblo va a verificar quiénes son realmente los partidos que actúan como tienen que actuar. Esa experiencia es irreemplazable. Porque yo puedo decir algo, puedo decir otra cosa, el otro puede decir aquello, pero ¿quién tiene razón? Y eso hay que hacerlo a través de la experiencia. Te hago las últimas dos. Sí. Que no tienen nada que ver una con la otra, pero la primera tiene que ver con mi trabajo y lo que está sucediendo con esta... No vamos a hablar de River, entonces. No, nada, bueno, estuvieron así anoche. Sí, igual que se en tu menos sé, capaz que me estoy adelantando. No. Que yo para mí no es una defensa corporativa porque para mí la institución periodística es parte fundamental de la democracia. Pero quizás comunicadores que no estuvieran, que no están tan cercanos a la izquierda, están siendo blanco de ataques de Milei, inclusive la Nata lo va a demandar. Sí. ¿Cómo estás viendo esa forma, ese tratamiento de Milei con la prensa? Bueno, yo creo que responde a intereses autoritarios. Mira, yo no defendí, digo para que quede claro, los ataques del kirchnerismo a la prensa. Tampoco los defendí. En relación a la prensa, yo soy lo más democrático que se puede ser. Porque si yo avalo que un gobierno persiga a un opositor, estoy negando una libertad que mañana va a ser negada para el conjunto de los trabajadores. Y aunque Clarín nunca a nosotros nos dio el 5 de perote, cuando habla de nosotros es para desacreditarnos, nunca apoyaba que el gobierno se meta en Clarín. Ahora, distinto es que el gobierno arma el negocio con Clarín, entonces le daba la fusión de cablevisión con multicanal, entonces, es otra cosa. ¿Por qué le voy a apoyar a Milei lo que no voy a apoyar a Cristina Kirchner? Porque el tipo dice, yo quiero quebrar perfil. Yo quiero no sé qué cosa. No, yo no defiendo la persecución del gobierno a la prensa. Y aparte, es evidente que esa persecución a la prensa lo hace cuando la prensa habla mal del gobierno. Es decir, que responde a una lógica muy antidemocrática.
de imponer una especie de discurso único bajado por el poder. Y ahora sí la última, y yo defiendo mucho a los trabajadores de prensa, porque acá hay dos problemas. Milei está chocando mucho con sectores de la prensa de arriba. Me refiero, cuando hablas de... La nota Jorge Fernández Díaz, el Fontevecchia, o sea, lo de arriba, que tienen mucha más capacidad de defensa. Después están los trabajadores de prensa que no pueden expresar su posición dentro de sus medios de prensa. Porque muchas veces el dueño de la empresa entiende como libertad de prensa decir lo que él quiere. Yo defiendo que él diga lo que quiere, pero también defiendo que el trabajador de su medio pueda tener libertad de prensa dentro de su del medio. Como se decía, libertad editorial, digamos, más que libertad de expresión. Claro. Aunque con las redes y todas las nuevas formas, eso sí. Para bien, en ese caso vinieron para bien. Pero bueno, por afuera de tu trabajo me refiero. O sea, si yo por ejemplo escribo en X diario, tengo muchos amigos periodistas, muchos, que no tienen renombre para valerse por sí mismos, digamos, para imponerle a su patronal determinada línea editorial, y capaz que un artículo le cambia el título y le dice lo contrario al título que lo que quiere decir la nota. Sí, sí. Aquí nos pasó que uno lee un artículo y dice, ¿por qué tiene este título? Si el artículo dice casi lo contrario a la nota, bueno, el editor te modifica. Entonces aparece, y a veces los trabajadores no firman la nota, en parte señal de protesta y en parte para no hacerse cargo de algo que él no quiso decir, ¿no? No, absolutamente, y por implicancias legales también que suelen haber. Por supuesto. Te cambio el eje 180 grados porque hoy a la mañana en un programa dije 360 y un oyente me corrigió y con razón. Los sindicatos, sí. La izquierda, sí. ¿Los tiene que recuperar? Obvio, no destruir. No, recuperar y no destruir. Por como yo te describí, entiendo la democracia en la actualidad, bajo una sociedad capitalista, donde no somos todos iguales ante la ley, eso es mentira. El trabajador, su fuerza está en que se organice como clase. El trabajador solo, o sea, cualquiera, andar a negociar con tu patrón, el obrero de la fábrica, no sé, Toyota, va solo, golpea, acá vengo a pedir aumento de salario, le pone a patar el culo y lo echan a... Tienes que ir como comisión interna, tienes que ir como sindicato. Entonces, yo defiendo, por cómo es mi concepción de la sociedad actual, que el trabajador solo puede pelear por sus intereses colectivamente y no individualmente. Eso, es decir, la idea de que somos todos iguales ante la ley es una idea que no existe, y si el trabajador cree eso, se va a equivocar. Es una especie de canto de sirena para que baje la guardia. Dicho eso, tenés un drama en los sindicatos que uno maneja una burocracia. Que en buena medida es una burocracia que está estatizada. Porque el Estado, mediante una serie de regulaciones en la vida de los sindicatos, se arroba el derecho a apuntalar esa burocracia. Bueno, yo te lo hago fácil. Mañana un compañero del Partido Obrero o de cualquier partido de izquierda entra a laburar en una fábrica importante. ¿Puede ir a trabajar con la remera de su partido? No puede, te echan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vos podés tener democracia para votar cada 4 años, pero no tenés democracia en tu cotidianeidad. Y mucho menos a nivel sindical. Sí, porque si no te echa el patrón, te echa el sindicato. El sindicato llama al gerente y dice, escúchame, este es trosco, échamelo. Y no estoy diciendo algo que no estoy diciendo algo que pasa. No. Sí. Entonces, en la sociedad, la democracia es muy condicionada, porque si vos no tenés democracia en tu trabajo, vos laburás todos los días y votás cada 4 años, ¿qué más importante va vos? ¿La democracia en tu laburo o la democracia en votar cada 4 años? En tu trabajo. Porque y yo en mi trabajo no puedo, ¿cómo decir?, exteriorizar quién soy. A tal punto que en la militancia, en una fábrica, se utilizan métodos parecidos a una dictadura militar. Existe la militancia clandestina en los sindicatos, en una fábrica. Pues si yo digo quién soy, me van a echar. Entonces hago un campeonato de fútbol, me junto como un asado, y organizo. No existe esa libertad. Entonces, en las fábricas rige la dictadura patronal. Y eso la Constitución no lo niega. En conjunto con el sindicato. En conjunto con el sindicato. Y vos fíjate ahora que hay una reforma laboral que se está discutiendo. Y
Milei, que no es ningún boludo, agarra y dice lo siguiente, bueno, hacemos esto, esto y aquello, pero el punto del descuento de la cotización del obrero al sindicato, que la propuesta original se lo querían sacar, ahora lo dejan. Ahora lo dejan. Entonces, y yo escuché muchas declaraciones de gente cercana a Milei que dicen, no, la burocracia, los dirigentes sindicales tienen que apoyarnos porque tienen la competencia de la izquierda dentro de los sindicatos. Y a ellos les conviene tener apoyo del Estado. Existe una ley, por ejemplo, una ley que de algún modo sigue vigente en materia sindical, era que aprobó Perón en el año 74, la ley de asociaciones profesionales, que el grupo que respondía a la izquierda peronista no la votó. Correctamente no la votó, porque venía a apuntalar a la burocracia sindical. Entonces, los sindicatos son muy importantes. Que de hecho ya venía apuntalada por Onganía. Que venía, lógico, Onganía lo apoyó lo que llamaba evandorismo, pero en ese momento, quien sabe de historia, fue antes que Perón se pelee con Bandor. Claro. Porque Perón dijo, de sencillez ataca Clare, en el 66, y Bandor fue a la asunción de Onganía. O sea, después se va a pelear Bandor con Perón, pero en el 66, cuando es el golpe de Onganía, actúan mancomunadamente. Entonces, Argentina tiene una vida sindical importante. Incluso en Argentina, en relación a América Latina, ha tenido y sigue teniendo uno de los movimientos obreros más importantes. Y vos fíjate, a tal punto es así, que ahora hay un debate sobre lo que se llama ultraactividad, que parece un tema que solamente lo saben los abogados laboralistas o los especialistas en materia sindical. Y la ultraactividad, que la quiere abordar Milei, no es otra cosa que los convenios colectivos vigentes, cuando vencen, dejan de aplicarse y se va a la ley de contratos de trabajo, que tiene mucho menos derechos. ¿Desde qué momento vienen esos convenios colectivos en general? Del año 75, cuando fue la gran huelga general contra el gobierno de Isabel ¿cómo se llama? Rodrigo, que era el ministro de Economía, que cayó por esa huelga general, y López Rega, que también cayó. Entonces, con la huelga general se conquistaron convenios que no se pudieron reconquistar en el futuro. Entonces, la lucha en la sociedad es una lucha de clases. Y los trabajadores tienen que reconocerse como clase y organizarse como tal. La idea de que somos todos libres, iguales, es mentira. El obrero consigue su libertad colectivamente. Individualmente, por la soledad, solamente va a tener sus cadenas más atadas. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, porque a veces los reportajes son mucho más breves y bueno, uno está obligado a tirar consignas, cosas que acá pude desarrollar. Mientras esté en el tiempo que puedan estar, estamos. Ahí ya cortamos. Perfecto. Vale.